¿Qué hay que hacer para heredar el cielo? Lo primero que hay que saber, es que para ganarnos el cielo, es necesario conocer la verdad, y la manera de llegar. Jesús dijo, en Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. En este texto, Dios nos dice 4 cosas muy importantes. Número 1, que el único camino, es Jesucristo. 2, que a través de Jesús, conoceremos la verdad. 3, que la vida eterna en el cielo, se gana a través de Jesús. Y 4, que es a través de Jesús, único intermediario, por medio del cual, podemos llegar al Padre. En conclusión, necesitamos el camino, para llegar a la verdad, y la vida eterna, que nos da, nuestro Padre Celestial. Y el único camino es, Jesucristo. ¿Cómo conocer el camino de Jesús? A través de su vida. ¿Y dónde podemos encontrar el relato de la vida de Jesús? En la Biblia. Según el Nuevo Testamento, Jesús actuaba, muy diferente a las demás personas, pues, fue piadoso, no le gustaban las injusticias, y predicaba la verdad de Dios, su Padre. ¿Cómo conocer la verdad? La verdad de Dios, Jesús la predicaba. Es decir, la compartía. Jesús dijo, no penséis que he venido para deshacer la ley o los profetas. No he venido para deshacer, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaban la llegada de un Mesías, el Cristo. El que iba a ser rechazado, y asesinado en una cruz. Junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí, para que pidiera limosna a los que estaban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, ¡Míranos! El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Y luego Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraban fuerza. De un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Pueblo de Israel. Y Pedro les dijo, ¿Por qué les sorprende lo que pasó? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron a un asesino que se indultara. Mataron al autor de la vida. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Somos testigos de eso. Por la fe en el nombre de Jesús, a este hombre, a quien ustedes ven y conocen, se ha restablecido. Es en el nombre de Jesús que esta fe que viene, que ha sanado por completo a él, como les consta a ustedes. Ahora, hermanos, yo sé que ustedes actuaron así por ignorancia, como sus líderes. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había dicho
por medio de los profetas, diciendo que su Mesías tenía que padecer. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados sean borrados, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles al Mesías, que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Debe permanecer en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo anunció desde hace siglos por medio de sus profetas. Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes a un profeta como yo, de entre sus propios hermanos. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso, ese será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días, pues ustedes son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados, al decirle a Abraham: por medio de tu descendencia, todos los pueblos del mundo serán bendecidos. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes, para bendecirlos y que cada uno se convierta de todas sus maldades. Pero al tercer día de su muerte, Dios lo resucitaría. ¿Por qué Dios lo resucitó? Dios lo resucitó, porque cumplió hasta su muerte. No pecó, ni con pensamiento, ni con palabras, ni con acciones, devolviendo la otra mejilla como él mismo lo decía. Mateo capítulo 5, versículo 38 y 39. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Lucas capítulo 6, versículo 35. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced el bien a quien te hace mal, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Romanos capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Lucas capítulo 6, versículo 27. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Entonces, siguiendo la vida de Jesús, encontraremos la verdad, que llevó a Jesús, a resucitar por medio del Padre. Pues Jesús cumplió todo lo que el Padre quería que cumpliese hasta su muerte. Satanás lo tentó en el desierto, pero Jesús no cayó en las tentaciones. Antes de llegar a la cruz, fue acusado, insultado, escupido, azotado, desfigurado, y crucificado, sin ser culpable. Y no se defendió. Con esto, Jesús se hizo culpable de todos los pecados del hombre de todas las generaciones, y murió diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesús cumplió, en toda su vida, lo que enseñó a sus discípulos. ¿Cómo llegar a la vida eterna? Juan capítulo 5, versículo 11 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cómo tener al Hijo de Dios? Tendremos la vida del Hijo de Dios, cuando vivamos conforme vivió Jesucristo. Solo viviendo de esta manera, es que heredaremos la vida eterna. Y por último, ¿cómo llegar al Padre? Llegar al Padre es, comunicarnos con Él. ¿Y cómo nos comunicamos con Él? Podemos comunicarnos con Él, a través de la oración. Pero Dios no nos escuchará, si no pronunciamos el nombre de su Hijo. Cuando la oración la hacemos en el nombre de Jesús, es allí cuando Dios el Padre, nos escucha. ¿Y cómo nos responde Dios? La Biblia es, la palabra de Dios, y es, a través de las Escrituras, que Dios muchas veces nos responde. También, en visiones, o también en sueños. ¿Y quién es Jesús para seguir su ejemplo? Jesús es el Verbo, la palabra de Dios, con la cual Dios creó todas las cosas que existen. Y llegó a la tierra, desde el vientre de María, a través del Espíritu Santo, vino como un bebé, para cumplir el plan de Dios en toda su vida. Juan capítulo 1, versículos 14 y 15 dice: y aquel Verbo fue hecho carne.
y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Hablaba de Jesús, el Verbo de Dios. Jesucristo venció toda tentación cuando vivió en la tierra, murió en una cruz, y Dios lo resucitó al tercer día, para llevarlo al cielo, y para que ocupara el lugar que había dejado Lucifer. Hoy Jesús está vivo, glorificado, y a la derecha de Dios, el Padre. Además de la Biblia, ¿de qué otra manera nos instruye Dios? El único verdadero maestro, que vivió entre nosotros en la tierra, que enseñaba la verdad, y la practicaba, fue Jesucristo. Y cuando fue ascendido al cielo, dijo a sus discípulos lo siguiente. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Lucas capítulo 12, versículo 12 dice. Porque el Espíritu Santo, os enseñará, en la misma hora, lo que debáis decir. Aquí Dios nos enseña que cuando llegue a nosotros el Espíritu Santo, Él nos enseñará todas las cosas. Tal y como los discípulos eran instruidos, después que Jesús fue elevado a los cielos. A través del Espíritu Santo. Recordemos que los discípulos eran personas analfabetas. En Hechos capítulo 4, versículos del 5 al 14 podemos comprobarlo. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿En nombre de quién hicieron esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió. Gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos convoca y se nos procesa por favorecer a un inválido. Y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan ustedes, y todo el pueblo de Israel, en nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado, pero resucitado por Dios, este hombre está ante ustedes sano. Él es la piedra que los constructores desecharon, y que llegó a ser la piedra angular, donde se encuentra la salvación y en ningún otro lugar, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. En este pasaje bíblico, podemos confirmar que es el Espíritu Santo, el que, habiéndolo recibido, nos enseñará todo. Pues estos apóstoles, eran personas, sin instrucción, y sin embargo decían todo lo que los sacerdotes, habían leído en las Escrituras. Entonces, ¿es necesario ir a una iglesia? Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. En este texto bíblico, Dios nos exhorta a no dejar de congregarnos. Pero a la manera en que Jesús enseñó a sus discípulos. Jesucristo los reunía, en el Monte de los Olivos, y en cualquier otro lugar donde se pudiera enseñar. En cualquier lugar, podemos orarle al Padre, el Dios vivo, a través del nombre de Jesús. Entonces, el Espíritu Santo, viene a nosotros, y Él nos instruye. Y nos dicta, en esos precisos momentos, lo que debemos decir. Mateo capítulo 18, versículo 20 dice. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nótese, que no menciona, templo, iglesia o edificación. Sin embargo, hoy en día, se nos enseña, que hay que asistir a las iglesias, templos, o sinagogas, para aprender de Dios. He aquí la enseñanza de Dios. Hechos capítulo 19, versículos del 1 en adelante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es el verdadero templo de Dios, iglesia, o sinagoga? La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 25 dice: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. En la carta a los Corintios, Dios nos da a saber que el templo de Dios somos cada uno de nosotros. Y en Efesios, Dios hace una comparación, entre el marido y la esposa, y Cristo y la iglesia. Entendemos que la esposa de Cristo, es la iglesia. Y la iglesia, que es el templo de Dios, somos cada uno de nosotros. Ahora, escuchemos un extracto del audio, de las visiones proféticas del hermano Elvis Zapata. En una oración, Dios le da a conocer esta verdad, hoy revelada. Somos un cuerpo de Cristo. Recuérdense que cuando la Biblia dice que no dejemos de congregarnos, como ya muchos tienen por costumbre, no está hablando de un templo, está hablando de una unidad. Muchos lo confunden con un templo y están equivocados. Porque Jesús dijo, donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estoy yo. Está hablando de una unidad. Él no está hablando nunca de un templo. Santo Dios, aleluya. Dios no obra en templo de manos, sino obra en el corazón, en nuestras vidas. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dice Pablo a los romanos, porque en los romanos cuando él fue, había mucho templo hecho de manos a las diosas y a los dioses. Y entonces le exigían al pueblo congregarse en Roma, en el tiempo del apóstol Pablo. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo le dijo a ellos que nosotros éramos el templo del Espíritu Santo, para que entendiesen cómo que se les sirve a Dios. 2 o 3 dijo Jesús, está en mi nombre, ahí estoy yo. Él no dijo el lugar, no dijo bajo un templo, nada de eso. Los discípulos no se congregaban bajo templo. Era donde ellos podían, aleluya, reunirse para alabar a Dios juntos. Aleluya, y compartir la palabra. Qué lindo Jesús. Aquí nos reunimos. Entonces, esto acá es una reunión de los santos. Acá nos estamos congregando. Y aquí por eso compartimos la palabra de Dios, las revelaciones del Señor. Qué lindo Jesús. Aleluya. Qué lindo Dios. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, cuando nos humillamos, vamos a recibir
Aleluya, porque Dios comparte su espíritu con los humildes. Ahí es cuando se recibe, cuando nos humillamos. Por eso es que Dios dijo que Jesús enseñó que el que quisiese ser grande tenía que ser el servidor. En otras palabras, te humilla para poder recibir. Santo Dios, a través del ayuno nos humillamos, buscamos humillarnos, buscamos consagrarnos. Y ahí Dios pues contesta las peticiones también. Qué lindo Jesús, a través del ayuno, cuando ayunamos juntos. Hay personas hay hermanas que me dicen, oh, hermano, comencé el ayuno con usted y sentí una presencia tan linda. Dios me ministró comenzando el ayuno. Wow, qué bendición, hermano. Me escriben, santo Dios. Pues claro, estamos un cuerpo unido. Nos estamos uniendo. Cuando lo hacemos todos juntos, es poderosísimo lo que estamos hablando. Primero le pregunté a Jesús y me dijo que sí, que podía hacer esto, porque el ayuno es algo que no se dice cuando se ayune. Santo Dios, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Santo Jesús. Mis hermanos, y ahí Jesús, mientras me mostraba los juicios y las cosas que vienen, Santo Dios, me daba a entender que la iglesia ya muy pronto será sacada de la tierra. Porque los juicios más grandes, aleluya, vienen, aleluya. Después que el Señor saque la novia, vienen grandes juicios a la tierra. Santo Jesús, y la novia no puede estar en la tierra, porque van a morir tantos millones de almas. Santo Dios, que la iglesia va a ser guardada, va a ser sacada, llevada, y ahí entonces estaremos siempre con el Señor en las nubes, como dice el apóstol Pablo. Santo Jesús, amén. Aleluya, hay un cielo hermosísimo ya esperándonos, hay morada ya esperándonos. No te quedes. No te quedes por nadie. Hay personas hay madres que me han dicho, me quedo por mis hijos, que sé que no están listos para el arrebatamiento. Yo me quiero quedar con ellos en la tribulación. Y le explico, pero ¿por qué usted va a hacer una cosa así? Si cada uno somos responsables de nuestra salvación. ¿Cómo es que te vas a quedar por tus hijos? ¿Te vas a quedar por alguien? No. Santo Jesús, no te quedes por nadie. No te quedes por tu esposo ni por tu esposa. Ora por ellos. Si están siendo rebeldes para buscar al Señor, continúa orando. Que la oración del justo puede mucho, pero no te quedes por ellos. No le diga al Señor, yo me quiero quedar por ellos. No ore de tal manera. Sino, Señor, me quiero ir contigo. Prepara mi vida, Señor. Y desde el cielo ora por ellos. Santo Jesús, estará más cerca y más santa y más santo para orar por ellos. Pero no te quedes. Santo Dios, vete con el Señor al cielo, porque ya pronto sonará la trompeta y el Señor ya pronto levantará a su novia, se la llevará consigo. Entonces aquellos que se quieran quedar, aquellos que, santo Dios, han sido cobardes, que no han querido consagrarse por el qué dirán, porque hay muchos que no consagran su vida a Dios, para que no se burlen de ellos sus familiares, sus amistades. Usted sabe, de la buena amistad, de la buena fama, dicen ellos. No. Aquí no hay nada de buena fama. El único famoso y grande Dios. Aleluya. Lo demás aquí todo va a perecer. Santo Dios, no sea parte de lo que será destruido. Sé parte de lo que será salvo. Vamos a perseverar. Vamos a buscar al Señor. Vamos a esforzarnos para que el Señor nos ayude. No importa los juicios que vienen, el Señor me dijo que era fiel, que sus promesas eran sí, amén. Señor, sus promesas son verdaderas. El Señor nos va a suplir si aprendemos a depender de Él en la buena y en la mala. Es mejor que ahorita en la buena aprendamos a clamar al Señor para que nos ayude, para que nos supla, para que nos provea, para que traigas a nuestras vidas lo que necesitemos. Porque el Señor lo va a hacer. Si está enferma, comienza a ayunar con nosotros para que el Señor te sane. Si está en necesidad, comienza a ayunar con nosotros para que el Señor te supla como un cuerpo junto, unido. Vas a orar con nosotros y el Señor unido nos vas, aleluya, a proveer, nos vas a suplir nuestras necesidades, se va a glorificar en nuestra vida y vamos a ver su gloria. La muerte de Lázaro
no fue una casualidad, sino era para que la gloria de Dios fuese manifiesta. Como Marta y María no entendían, aleluya, Jesús tuvo que explicárselo. Era para la gloria de Dios. Hay muchos acontecimientos en tu vida que son para la gloria de Dios. Aprende a humillarte y darle la gloria al Señor. Que Dios te bendiga. Para la gloria de Dios. Es tiempo ya de conocer la verdad, la que nos hará libres. Se vienen juicios para todas las ciudades, en desobediencia, alrededor del mundo. Atentos a lo que Dios dice, a través de un instrumento joven. Se viene algo fuerte para México. ¡Yo los libraré! ¡Yo los libraré! ¡De este gran terremoto que viene! ¡Yo los voy a librar! ¡Pero búscame! ¡Búscame! ¡Búscame! ¡Yo vengo pronto! ¡Algo grande viene para México! ¡Algo grande viene para México! ¡Un terremoto! ¡Un terremoto! ¡10.6 grados! ¡10.6 grados! ¡Yo vengo pronto! ¡Yo vengo pronto! ¡Búsquenme! ¡Preparen comida! ¡Preparen lo que sea necesario! Porque esta gran sacudida hará que todos los edificios se derrumben. Hará que todo se derrumbe. Hará que todo se derrumbe. Señor, gracias. Yo vengo pronto, iglesia. Oh, Santo de Israel. Yo vengo pronto. Gracias, Hay Dios. que se queden viendo como las 10 vírgenes. Oh, Santo. Había 10 vírgenes. 5 se fueron y 5 se quedaron. Iglesia mía, hijitos míos, no son partes de las 5 vírgenes que se quedaron. Ustedes van a volar conmigo, pero búsquenme, búsquenme, búsquenme. Yo voy a levantar grandes ministerios. Yo voy a levantar un grupo musical que se va a llamar Cristo Viene. Gloria a Dios. En el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Cristo viene pronto, iglesia. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, iglesia. Yo tengo una bendición, pero también tengo un caso para aquellos que no me gustan y estén jugando al cristiano. Tiene balazo de Dios para los que juegan al cristiano. Balazo de Dios viene para los que juegan al cristiano. Porque yo no quiero los que no me gustan. Yo no los quiero los tibios. Yo no quiero que jueguen cristiano. Yo no quiero que en un mes estén las compañías adorando mi nombre y en el otro mes estén borrachos, estén en adulterio, en fornicación. Prepárate, iglesia. Prepárate, iglesia. Prepárate. Algo grande viene para México. Unjan las casas. Oren fervientes en oración, en ayuno, en oración. Búscame, porque yo. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Gracias por la oportunidad de llegar a tu hogar nuevamente. Hoy vamos a hablar del sodomismo moderno. Sodoma y Gomorra están registrados en la historia bíblica como una advertencia para la especie humana, especialmente contra las perversiones sexuales. El Salvador en la gran profecía anunciando el fin de la historia del mundo, registrado en Lucas capítulo 17, esbozó en los versículos 28 al 30 las siguientes palabras. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El registro bíblico en Génesis capítulo 19 nos indica la perversión a la que llegaron los habitantes de Sodoma y de Gomorra, a tal punto que los dos seres que llegaron con apariencia de hombres, siendo realmente ángeles, fueron asediados
en la casa de Lot con intención de violarlos. En el libro de Ezequiel, el capítulo 16, los versículos 49 y 50, el profeta nos indica cómo fue el proceso de degradación de los habitantes de aquellas ciudades. Y aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando los vi, les quité. El Señor indica que había abundancia, saciedad de pan y ociosidad. Génesis 13:10 nos informa que Sodoma era una ciudad supremamente hermosa, lo más parecido al huerto del Edén. El clima era tropical y abundaban los alimentos propios de los trópicos. Había abundancia de alimentos. Con poco esfuerzo mental o físico se obtenía la supervivencia. Por lo tanto, esa abundancia se convirtió en una maldición para los habitantes de Sodoma. En la abundancia y el trabajo fácil, ellos se tornaron ociosos, y la ociosidad es la madre de todos los vicios. H. Aramburu expresó que la ociosidad se esconde a trabajar en la cueva del vicio. El vicio es el paso siguiente de la ociosidad, y esto ocurrió en Sodoma. Los jóvenes ociosos se tornaron homosexuales, y en su perversión sexual trataron de llegar hasta el límite, intentando abusar de los ángeles enviados por Dios. Por eso las Escrituras mencionan el homosexualismo como el sodomismo. Una cosa nefanda, dice la versión antigua de la Reina Valera, en Ezequiel 16:50. Es un pecado en gran manera terrible delante de Dios. En Levíticos capítulo 18 encontramos cómo se confirma esa prohibición. Los versículos 22 y 23 nos dicen: no te echarás con varón como con mujer, es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Levíticos 18, 22 y 23, el Señor iguala el pecado de la zoofilia, la práctica sexual con animales, al homosexualismo. Es una perversión igualmente degradante delante de Dios, perversa y terrible, que trajo la maldición sobre los habitantes de Sodoma, que trajo la maldición sobre los cananeos, que trajo la maldición sobre el Imperio Romano, donde el homosexualismo también predominó y que tiene su parangón en el tiempo del fin. En la carta a los Romanos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo nos menciona las siguientes palabras: profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Qué cuadro claro del Imperio Romano, y qué cuadro tan claro de la época actual. Hombres profesando ser sabios, arguyendo tecnicismos, términos científicos y excusas baladíes para justificar el homosexualismo, utilizando ideología de género y otros términos para justificar la perversión, la iniquidad y la rebelión abominable del homosexualismo delante de Dios. Dios condena el homosexualismo. No podemos creer que el amor de Dios es tal para llevar a un homosexual al cielo. En 1 Corintios capítulo 6, el Señor nos indica que ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los borrachos, ni los adúlteros heredarán el reino de los cielos. Esas falsas religiones, esas falsas creencias y enseñanzas de que Dios tolera el homosexualismo son contrarias a la palabra de Dios.
Dios aborrece el homosexualismo e invita a los homosexuales, lesbianas o practicantes de cualquier perversión sexual a abandonar sus malos caminos. Dios les ama a ustedes, aún en esa triste condición, pero aborrece lo que hacen. Dios les invita a abandonar sus malos caminos. Les invita a refugiarse en los brazos del Salvador, a atender la invitación de un Padre amoroso que les ama como hijos o como hijas, pero que no desea que sigan en sus malos caminos. Dios invita a cada persona que ha sido afectada por esta debilidad, por este pecado, por esta perversión, a arrepentirse. Dios, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, demanda a los hombres y mujeres en toda nación a que se arrepientan, a que sientan dolor y tristeza por haber ofendido a Dios en tal magnitud, a que reconozcan su pecado delante del Creador y a que acepten la sangre redentora de su Hijo Jesucristo, que puede limpiarles de su pecado. Isaías 1:18 lo dice: si tus pecados fueren como la grana, como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Si quisieres y vinieres, tendréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuerais rebeldes, aún seréis consumidos. Así como llovió fuego sobre Sodoma, lloverá fuego sobre el mundo. Los hombres y mujeres que propagan el homosexualismo, que lo defienden, lo auspician, también recibirán las consecuencias por auspiciar los malos caminos. Dios invita a las naciones, a sus gobernantes, a los que formamos parte de las naciones, a condenar el mal, y a todos aquellos que practican este tipo de pecado, a que se vuelvan de sus malos caminos, hallen el perdón en el Salvador y a través de él la vida eterna. Que Dios te bendiga. Si solo y triste estás y el camino en que vas no tiene rumbo, si tratas de avanzar, las fuerzas ya no te dan, te ahoga el mundo. Si luchas y con afán, pensando que llegarás, no alcanzas nada. No dejes de luchar, confía en Jesús y fuerza obtendrás. Vuelve al redil, el pastor te espera con afán. Si es caso tal, con tierno amor te irá a buscar. Si al llegar el corazón abierto tendrás, el maestro entrará y con la compañía que nos da, la victoria lograrás. No olvides que el Señor ocupó tu lugar allá en el Gólgota. Cristo está pronto por venir. Ya no hay tiempo. Prepárate.